Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo al canal. Vamos a continuar hablando del Merkaba y hoy quiero comentaros casos prácticos, sucesos que tienen que ver con la aplicación del Merkaba. El primero de ellos no es mío, no es una vivencia propia, sino que os voy a leer un fragmento del libro de Drúmbalo, Viviendo desde el Corazón, en el que nos cuenta una de sus experiencias con el Merkaba aplicado a un fenómeno meteorológico en principio, pero ya veréis que esto tiene sorpresa. Voy a leeros el fragmento tal cual. Dice así: no recuerdo exactamente el lugar donde me encontraba en Inglaterra, pero estábamos en un páramo donde el sol no había brillado en más de 6 meses. Todo el paisaje estaba empapado en una niebla sin fin que hacía que todo estuviera húmedo y escurriendo agua. Estaba enseñando a un grupo de alrededor de 50 personas acerca del Merkaba y en el último día de un curso de 4 días les sugerí que tratáramos de hacer la meditación para limpiar la contaminación. Pero no había contaminación aquí, solo niebla. Mi guía interno me dijo: no te preocupes, haz la meditación y observa qué sucede. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Esto de la contaminación es que anteriormente Drúmbalo había hecho esta meditación en Ciudad de México, donde sabéis que ahí la contaminación es súper elevada y se había abierto un agujero totalmente limpio. Entonces quería repetir esta experiencia en otro curso de alumnos. Continuamos. No fue fácil convencer a este grupo de ingleses de ir afuera a la niebla y la lluvia y ponernos a meditar en círculo en un campo con pasto húmedo, pero finalmente accedieron. Yo creo que pensaron que estaba un poco loco, pero de alguna manera me creyeron. Todos trajeron sus paraguas y plásticos negros para sentarse sobre ellos, así que ahí estábamos 56 personas, incluyéndome, sentadas en círculo en la niebla y la lluvia, sosteniendo nuestros paraguas para protegernos de los elementos, viéndonos ridículos. En silencio empecé a hacer la meditación, esperando que algo sucediera, pero sin saber qué. Después de 15 minutos, un hoyo azul se formó sobre nuestras cabezas y empezó a expandirse de la misma manera que en la Ciudad de México. Solo que esta vez creció más rápido y más grande, hasta que alcanzó unos 12 kilómetros de diámetro. Ahora estábamos bajo un claro cielo azul con el sol del atardecer detrás de la pared de niebla que parecía una cerca de 800 metros de altura alrededor de nosotros, en círculo. Y entonces sucedió. Un sentimiento llegó a cada uno de los que estábamos en el círculo y todos pudimos sentir la presencia de Dios. Se me erizaron los vellos de los brazos. Miramos hacia el cielo y ahí estaba la luna llena, brillando sobre nuestras cabezas, solo que era diferente. El cielo estaba tan claro que de nuevo parecía que no hubiera atmósfera para nada. Alrededor de la luna había algo más que nunca había visto, pero acerca de lo cual había oído. Estrellas, estrellas alrededor de la luna en pleno día. Era asombroso. De pronto mi atención se dirigió hacia la tierra y me di cuenta de que había pequeños animales, ardillas, roedores, perros, todos alrededor de nosotros observando. Grandes cantidades de aves estaban posadas en los árboles cercanos, cantando suavemente. Miré a las personas del círculo y era obvio que estaban en un estado alterado de conciencia. Sonreí pensando en San Francisco de Asís y observé a los animales todos tratando de acercarse más a nosotros, humildes seres humanos. Recuerdo que un pensamiento cruzó por mi cabeza. Quisiera que estuviéramos bajo la luz del sol. Hace un poco de frío. Inmediatamente todo el círculo fue iluminado. Rápidamente me volví hacia la fuente de luz y vi un pequeño milagro sucediendo. La pared de niebla había escondido al sol, pero en el momento que mi deseo de calor salió a la superficie, se formó un hoyo en el banco de niebla exactamente donde estaba el sol, dejando entrar un rayo como si fuera una linterna en una noche con niebla.
y el hoyo caminó al paso del sol por 1 hora y media. Nuestro pequeño círculo fue bañado en una luz brillante mientras orábamos. Finalmente decidí que habíamos visto suficiente y el sol se iba a poner en 20 minutos de todas maneras. Por eso les dije a todos que iba a parar la meditación. El círculo de densa niebla regresó rápido a donde nos encontrábamos. En pocos minutos estábamos encerrados de nuevo en la lluvia y la humedad del páramo. Y ahora viene la sorpresa. Y mientras nos levantábamos, tuvo lugar un verdadero milagro para los parámetros de cualquiera. Un hombre había venido al taller con su esposa y había estado en una silla de ruedas por más de 10 años. Él podía ponerse de pie, pero solo por unos segundos, suficientes para cambiarse de posición o cambiarse a otra silla, y su esposa lo ayudaba todo el tiempo. Cuando todos empezaron a dejar el círculo, este hombre se levantó de su silla de ruedas y empezó a caminar de regreso al alojamiento con el grupo, dejando atrás la silla de ruedas. Estaba caminando. Era imposible. Estaba un poco inestable, pero caminaba. Su esposa se quedó prácticamente sin habla por esta experiencia, pero me dijo después que él no solo estaba caminando, sino que su espina se había enderezado y que era como 15 centímetros más alto de lo que había sido antes. La alegría inundó nuestros corazones, sobrepasando lo que apenas había sucedido en el campo. Como sanador he visto muchos milagros muchas veces en mi vida, pero frecuentemente la enfermedad regresa al día siguiente. Sin embargo, al día siguiente, aquel hombre caminó hacia el comedor para desayunar con su esposa, sonriendo de felicidad a su lado. Este es el caso de un hombre que vio la verdadera naturaleza de la realidad como resultado de la experiencia en el campo inglés. Creo que se dio cuenta de que todo es luz y de que el mundo es creado desde el interior del alma humana. Él supo, fuera de toda duda, que podía curar su enfermedad con su propia conciencia. Y así lo hizo. Vamos a volver a repetir este párrafo. Este es el caso de un hombre que vio la verdadera naturaleza de la realidad. Se dio cuenta de que todo es solo luz y de que el mundo es creado desde el interior del alma humana. Él supo fuera de toda duda que podía curar su enfermedad con su propia conciencia. Esta experiencia en Inglaterra cambió también mi vida y dio un giro hacia un despertar aún desconocido. Empecé a darme cuenta de que dentro del alma humana había algo mucho más grande que ninguna ciencia o mente lógica había jamás considerado. El mundo exterior es creado por el mundo interior que yo, de alguna manera, sabía que estaba en el corazón humano. De eso estaba seguro. Yo sabía que este algo estaba en el corazón humano porque cuando me sentaba en mi campo Merkaba, enviando la vibración de la nube de lluvia, podía saber dónde se localizaba la fuente de la vibración, y era en mi corazón. Esto se lograba por y a través del amor que yo tengo por la Madre Tierra. Poco a poco yo estaba siendo preparado para un nuevo entendimiento de mi relación con la vida. Es muy importante esta última reflexión de Drúmbalo porque en muchas ocasiones él nos dice que el Merkaba es solamente un vehículo y digamos que lo que le infunde vida, lo que le infunde potencia es esa conexión con el corazón. Realmente la creación se realiza desde el corazón y es el impulso, el deseo, el amor que se produce desde ese corazón lo que traspasa a los mandos de la nave del vehículo que es el campo Merkaba. Yo ahora os voy a pasar a contar un par de casos, por supuesto muchísimo más humildes que este que narré de Drúmbalo, más que son experiencias mías o de personas que han realizado el curso conmigo. La primera es una cosa muy de andar por casa, pero que a mí me resulta súper útil.
y es cómo funciona el Merkaba de protección en un caso práctico. En mi caso tengo uno de mis gatos que tiene terror a ir al veterinario. Él normalmente no quiere entrar ni en el transportín, tengo que cogerlo, hacerle una bola y literalmente ¡ploc!, tirarlo dentro. Entonces lo que hice fue meterlo en el transportín, y ya en el transportín, mientras estaba allí quejándose y todo esto, le activé un Merkaba para que pasase por aquella experiencia con tranquilidad y de la manera más armónica posible. Puse el transportín en el coche, arranqué y aproximadamente a los 5 minutos el gato se dejó de quejar, dejó de protestar, llegó al veterinario, salió totalmente tranquilo y bueno, pudimos hacer la consulta. Otro caso es lo que le sucedió a una de las personas que realizó el curso y también está relacionado con un gato, en este caso una gata, y es muy entrañable. Esta gata estaba súper enfadada con ella porque por circunstancias de tipo familiar, de fuerza mayor, tuvo que dejarla en casa de su madre y la gata se sintió abandonada. Cada vez que ella iba a casa de su madre e intentaba socializar con la gata la rechazaba, se escapaba, no quería saber absolutamente nada de ella. Y esto así fue durante un año y pico aproximadamente. Así que durante las prácticas del curso de Merkaba decidió activar su Merkaba a ver qué sucedía. Activó el Merkaba y aproximadamente a la media hora ella estaba allí en casa de su madre y sale afuera, y en esto la gata se acerca por primera vez en un año y medio, permite que la toque y se pone a jugar con ella. O sea, fue tanta la emoción de esta persona de ver la reacción después de tanto tiempo con el animal, que fue un momento, bueno, súper emocionante, y cuando lo contó a mí de verdad se me expandió el corazón. El otro caso es también un caso real. Esta persona estaba diagnosticada mediante una prueba clínica con una pequeña úlcera en el esófago. En la prueba clínica se veía claramente un círculo negro de aproximadamente 3 centímetros de diámetro. Estuvieron esperando porque coincidió el verano. Desde la primera prueba clínica a la segunda pasaron como unos 2 meses y medio, y durante este tiempo fue cuando realizó el curso del Merkaba, en la que repetidamente se actuó con sanación en el Merkaba. Cuando volvió para ver cómo estaba la úlcera, para ya determinar si se iba a operar ya o no, resulta que en el sitio donde había estado aquel círculo negro, que era la úlcera, no había nada, había una cicatriz. Estaba totalmente cicatrizado. ¿Qué os parece? Pues hasta aquí son los casos prácticos, tanto de Drúmbalo como las pequeñitas experiencias que yo puedo aportar. Si quieres saber un poco más, puedes ponerte en contacto conmigo. Estaré encantada de responder a todas tus dudas. Si tú tienes alguna experiencia con el campo Merkaba, compartirlo nos enriquece a todos. Si no has visto todavía los vídeos anteriores, te invito a verlos y me despido hasta el próximo vídeo.